decir, o se grafique en los bordes de la sección, que hemos dicho que es el eje neutro, es una recta que divide a la sección de los puntos en tracción y de los puntos en compresión, dependiendo, ¿no? O puede ser esto en compresión, o esto en tracción, o esto en tracción y esto en compresión. Es una recta que divide, que separa los esfuerzos de tracción con los esfuerzos de compresión. Entonces, eso es el núcleo central. Vamos a poner varias rectas de tal manera que cubra toda nuestra sección y que formen, ¿no es cierto? Acá tenemos el eje neutro 1, va a tener, o la ubicación de este eje neutro 1, ver una fuerza P1, la cual tenemos que hallar su ubicación para, de todas las rectas neutros, vamos a hallar la ubicación de cada fuerza que genere este eje neutro, y vamos a unir todos esos puntos y a donde se va a formar el eje neutro. Acá, por ejemplo, el eje neutro 2 se va a deber a una fuerza P sub 2. El eje neutro 3 se va a deber a una fuerza P sub 3. El eje neutro 4, disculpen. Okay. El eje neutro 4 se va a deber a una fuerza P sub 4, con cierta excentricidad respecto del centro de gravedad. Una vez acabado eso, vamos a unir todos los puntos, y ahí ya tenemos el núcleo central de la sección. Lo mismo para acá, para el rectángulo. Que hemos dicho que vamos a formar el núcleo central con ejes neutros que estén al borde de la sección. En esta sección era... Permítanme, ¿qué pasó? A ver, bueno, en esta sección es una sección cuadrada. Lo que tenemos que hacer es trazar ejes neutros en los bordes de la sección, y esto es fácil, ¿no es cierto? Entonces trazamos una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Es una figura que con solo 4 ejes neutros, entonces ya forma el núcleo central. Acá trazamos una línea neutra acá, y el punto de aplicación de esa carga va a estar acá, M. Si trazamos una línea neutra acá, el punto que forma esa línea neutra, o que genere esa línea neutra, va a ser N. Y así al lado contrario de la línea. Ahora aquí. Muy bien. Entonces, en eso consiste el núcleo central. Usar varias líneas neutras. La línea neutra es una línea que divide los esfuerzos de compresión con los esfuerzos de tracción. En un cuadrado ya es conocido, en una sección circular igual ya es conocida. Pero ¿qué pasa con las secciones T, con las secciones I, ¿no? Entonces hay una fórmula para hallar esta sección o este núcleo. Entonces, que cada línea neutra va a ser generada por una fuerza P. Y lo que queremos es ubicar, o saber la ubicación de esta fuerza P respecto del centro de gravedad, ¿no es cierto? Para así formar, uniendo, vamos a formar el núcleo central. Entonces aquí está. La excentricidad de esta carga P. Igual, puede haber una excentricidad en Y, excentricidad en X, ¿no es cierto? No siempre, por ejemplo, en esta sección rectangular, está en los ejes. P se encuentra, por ejemplo, este punto se encuentra con una excentricidad respecto del eje Y,
pero 0 no siempre va a pasar eso. Entonces, para eso tenemos estas fórmulas: excentricidad en Y, excentricidad en X. Excentricidad en Y no es nada más que igual a menos 1 sobre el área de la sección, y todo eso multiplicado en X dividido entre, estamos hablando de una línea, ¿no es cierto?, del eje neutro. Entonces, este eje neutro va a cortar punto al eje Y de toda la sección. Esta línea neutra va a cortar al eje y allí están sus componentes. Esto es el punto de intersección de la línea neutra con los ejes de la sección. Esto ya conocemos: la inercia en X de la sección y la inercia en XY de la sección. Acá, esta fórmula ya es directa para secciones que tal vez no son centroidales y principales, que tengan los ejes centroidales y principales. Así que ya no importar en este caso si son centroidales o principales los ejes que van a estar en el centro de la sección. Directamente aplicamos la fórmula y ya vamos a tener la excentricidad de esta carga. Muy bien. En caso de que la sección se tenga unos ejes principales, entonces la inercia en XY nos va a salir 0, ¿no es cierto? Entonces todo esto, 0. Directamente la excentricidad en Y va a ser menos la X sobre el área por la intersección en Y con los ejes. Y lo mismo para Y. Para menos 1 sobre área por la inercia en Y dividido entre X. Ahora ya es la intersección multiplicado X con la línea neutra, ¿no es cierto? Acá mismo, solo que está intercambiado la inercia en X y lo mismo. Muy bien, entonces, eso, vamos a empezar. Nos piden determinar el núcleo central de esta sección. Vamos a determinar o calcular el centro de gravedad. Muy bien, pues vamos a dividir esta pequeña sección, en T convertida en dos partes. Y otra la superior. Entonces en X, vamos a llamarlo X promedio, X barra. Muy bien, entonces es el área, nuestra sección en azul, que sería 40, perdón, acá, 40 por 16, multiplicado por su X promedio. Bueno, a ver, acá nos podemos dar cuenta fácilmente que X promedio ser igual a 20, ¿no? Es una sección simétrica, pero respecto de uno de los ejes. Entonces, directamente vamos a poner X a 20 centros. Lo que nos hace es llevar. Entonces, es la misma idea. 40 por 16 por 8, la mitad de su altura, más el área de arriba, el área en verde, 16 por 30, por la distancia a su centro de gravedad. El centro de gravedad de la sección verde está ahí y el centro de gravedad de la sección azul está ahí. Entonces sería 16 más 15. Es 31, ¿no es cierto? Muy bien, entonces todo eso dividido entre la totalidad de área de la sección.
hallar el área de la sección, que es 40 por 16, más 16 por... ¿Cuánto es, por favor? 1786. Ahí no, 1780, ¿no? Ah, no, perdón, sí me confundí. Me sale 1120, por favor, revise. Está bien, 1120, auxiliar. Listo, muchas gracias. Entonces acá vamos a poner el área total, es 1120. ¿Cuánto es Y promedio, por favor? 17.857. Muchas gracias, Gerson. Ok, eso está en centímetros, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces ya sabemos la ubicación del centro de gravedad. Entonces pasamos a ¿qué? A calcular las inercias. Quiero otra vez la grafiquita. Entonces, como paso número 2, propiedades geométricas. Cálculo de la inercia en X, la inercia en Y. Y también necesitamos la inercia en XY, ¿no es cierto? Hemos visto en la fórmula. ¿Qué más? Vamos a ver. El área y las intersecciones ser en un instante. Muy bien, entonces vamos a determinar eso antes que nada. La inercia en X. Esto hemos dicho que... Y esto nos salió 17,857. Muy bien, la inercia en X, entonces, vamos a hacer las mismas divisiones. ¿No es cierto? Ok. La inercia en X. De la sección azul. Los centros de gravedad están ahí. De la sección azul, no es nada más que la base 40 por 16 al cubo sobre 12. Más el área 40 por 16. Por la distancia desde su centro de gravedad hasta X. 17,857 menos 8, ¿no? A 8 centímetros se encuentra desde la base. 8. Todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces pasamos a la sección en verde. La base es 16 por la altura 30 al cubo sobre 12, más el área 16 por 30. Y eso multiplicado por ¿qué? Acá vamos a poner 17,857 directamente. Menos 16 más 15, 31. Al cuadrado. Y de ahí hallamos la inercia en X. La inercia en Y va a ser lo mismo, hemos dicho acá esta partecita, intercambiamos nada más. 40 por 16 sobre 12 más 40 por 16 por... En este caso, si nos damos cuenta, las dos secciones azul y verde no tienen distancia desde su centro de gravedad de cada una de ellas, vamos a decir locales, hacia el centro de gravedad general, ¿no es cierto? No hay distancia. O hacia el eje Y, en otras palabras. Entonces esto es 0. Y directamente más la inercia en verde, que es 10 al cubo por 30, dividido entre 12. Tampoco tiene distancia, entonces ahí. Y de aquí vamos a hallar la inercia en Y.
Por favor, estén haciendo los cálculos en X por último, en XY, perdón. Sabemos que es la sumatoria de las áreas por X y por Y, ¿no es cierto? Ahí tenemos eso. Pero aquí hemos visto en Y que las distancias en X de cada sección es cero, ¿no es cierto? No hay distancia hacia desde los centros de gravedad locales a general, no hay distancia, por ende la inercia en XY es cero. ¿Cuánto le sale la inercia en X, por favor? Y la inercia en Y también, por favor. A ver, vamos a... Ok, aquí me sale un valor grande, 194.750. 476 centímetros a la corta. Y en Y, 95.573,33 300 centímetros a la corta. Muy bien. ¿Me confirman si les salen sus resultados, por favor? Sí, ok. Sí sale Listo, entonces, listo, eso es todo. Ahora aplicamos esta fórmula. Ya el central. Estamos hallando la excentricidad de cada antes. Me olvidaba. Vamos a traer la figurita. Ok. Núcleo central consiste, hallar el núcleo central de una sección consiste en trazar líneas neutras, ya hemos visto ejes neutros, en los bordes de la sección, de tal manera que este eje neutro divida, ¿no es cierto?, la sección tanto de compresión como de tracción. Primero que vamos a hacer eso, trazar las líneas neutras. Acá, ¿cierto? Las líneas neutras nunca van a cortar a la sección, porque si corta una neutra la sección, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo lo que queremos o el concepto de núcleo central, ¿no es cierto? Todo lo de arriba puede estar en tracción, de abajo, y no queremos eso. Queremos que toda la sección entre en un solo estado, ya sea de tracción o de compresión.
Por eso es que la línea neutra no puede... Entonces esa va a ser nuestra línea neutra 1. Vamos a poner así. Pero tiene que bordear. Aquí no podemos poner así, ¿no? ¿Por qué? Porque está cortando la sección. Entonces directamente agarramos 2 puntos, una línea que pase por esos 2 puntos y que ya está dividiendo la sección. No está dividiendo, está separando a tu sección de compresión o de tracción. Cualquiera de los dos. Igual es lo mismo. Acá tiene que cubrir o tenemos que cubrir toda la sección. Entonces ahí vamos a tener otra línea neutra. Acá otro. De tal manera bordeando la sección. Ok. Ahora, si se dan cuenta, hemos dado o hemos trazado líneas de tal manera que con estas líneas estemos cubriendo toda la sección. ¿No? Entonces vamos a pasar a nombrarlas la línea neutra 1. La siguiente puede ser esta, la línea neutra 2. La siguiente esta, la línea neutra. La siguiente esta, línea neutra 4. Y así. Línea 5 y por último la línea 6. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hallar el punto de aplicación, un punto donde entra la fuerza P, de tal manera que produzca esta línea neutra en la sección. Y no sabemos la ubicación, para eso están estas fórmulas de la excentricidad de esa dicha fuerza. Entonces, para eso nos vamos a armar una tablita. Acá va a estar la línea neutra. Tenemos muchas líneas, acá vamos a poner línea neutra. Tenemos que hallar ¿qué? La intersección de la línea neutra con los ejes. Tenemos que hallar la intersección en X de la línea neutra con los ejes. Y ya. Tenemos las inercias que van a ser constantes para cualquier línea neutra. Entonces, al final directamente acá vamos a poner la excentricidad que estar generando. Excentricidad en Y y excentricidad en X de esta carga P. Entonces empezamos con la línea neutra 1. Neutra 1 corta el eje Y. ¿Cierto? Estamos viendo el eje Y. Sí. Neutra corta el eje Y. ¿En qué distancia? A partir del centro de gravedad. Todas estas coordenadas o estos puntitos que vamos a hallar va a ser medido a partir del centro de gravedad. Entonces, esta distancia al eje Y es lo que queremos hallar. A ver, ¿qué lo podemos poner? Esta distancia. ¿Corta el eje Y? Esa es la que debemos poner acá. 17,857 es esto. 857. Entonces, esa distancia va a ser nada más que 56, la suma de estos dos, 46, 30 más 16, 40 menos 17,857. Y ahí en ese punto se va a estar cortando la línea neutra al eje Y. Nos sale un valor de 28,143.
Ahora esta línea neutra 1 nunca va a cortar al eje X. ¿Por qué? Porque está simplemente paralela y dos líneas paralelas o dos rectas paralelas nunca se van a intersectar. Entonces ponemos infinito. Listo, vamos a hacer todas las líneas neutras. El mismo procedimiento para línea neutra 2. Así se intersecta con los dos ejes, ¿no? Acá vamos a ver. Ahí está. Estas dos, la figura o la sección es simétrica respecto del eje Y. Estas dos líneas neutras, la línea neutra 6, se van a intersectar en el mismo punto en Y. Tal vez gráficamente no me ha salido, pero casi, pero deberían estar en el mismo punto, ¿no? Bien. La línea neutra 2 respecto del eje Y, ¿dónde se intersecta? Pues aquí ya está más difícil de ver, ¿no? Para eso conocemos fórmula de dos puntos. Conocemos dos puntos de esta línea neutra 2, aquí y aquí, con los dos puntos respecto de nuestros ejes coordenados, conocemos. Entonces, si conocemos dos puntos, conocemos la ecuación de esta recta, y ya cuando damos la ecuación de esta recta, ponemos que cuando X va a ser 0, ¿cuánto va a ser Y? Y ponemos eso. Entonces, procedemos a... Sabemos esto. Va a ser igual a menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Es la ecuación de una recta en base a dos puntos que pasa esta recta, ¿no? Ok. Entonces, reemplazando Y menos Y1. Vamos a hallar, para empezar, las ubicaciones de estos dos pues, en amarillo. En X va a ser igual a 20, ¿no? Menos 20. Y en Y va a ser igual a la diferencia de 17.1757 menos 16. Eso nos sale igual, es una coordenada negativa, 1.857. Arriba, en este punto. En X va a ser la mitad de 16, 8, pero es negativo, menos 8. Y en Y va a ser lo mismo que la línea neutra 1, ¿no? Nos ha salido 28.143. ¿Listo? Entonces ya conocemos dos puntos. Vamos a rezar acá. Y menos Y sub 1, lo vamos a poner esto como el punto 1 y esto como el punto 2. Menos Y sub 1 menos 1.857 dividido entre X sub 1. Eso es menos 20 igual a Y sub 2. Y sub 2 es 28.43 menos Y sub 1 es igual a menos 1.857. X sub 2 es menos 8 menos X sub 1 menos 20.
Listo, entonces acá tenemos la ecuación. Esto lo introducen a su calculadora y directamente pueden sacar la ecuación. Es yo, un momento, por favor, para ganar tiempo. O directamente ver aquí. Y más 1.857 va a ser igual a operación de 28.143 más 1.857 8 más 20. Eso nos da 2.5. Y todo eso debería estar multiplicado por x más 20. Entonces aquí ya tenemos la ecuación general de la recta. Y menos 2.5 y 1.857 menos 2.5 por 20. Menos 48,143 igual a 0. Listo, entonces ya tenemos la ecuación. Acá lo vamos a poner. Sí, una consulta. Adelante. Es las de tiene que ser el centro de gravedad, ¿no? No. Exacto, sí. Los ejes de referencia tienen que estar en el centro de gravedad de la sección. Ah. Listo. Entonces, esa es de la línea neutra. Pues, ¿para qué hemos hallado todo eso? Para saber la intersección en Y y la intersección de esa línea neutra 2 con la. Entonces, ponemos aquí fácilmente, o sea, que cuando Y sea, cuando 0, cuando Y, que cuando X sea 0, Y va a ser igual a. Entonces, vea esta ecuación. Bueno, fácilmente, ¿no? X0, todo esto se va, y Y va a ser igual a 48,143. Cuando Y es X va a ser igual a, nos va a dar un valor negativo, 48,143 dividido entre 2.5. Nos da un valor de 19.25. A ver, vamos a verlo. Dice que se va a intersectar en negativo y en Y positivo. Y es lógico. En X, ¿no? Esta línea neutro 2, en Y positivo y en X en un valor negativo. Entonces eso es lo que queríamos, para eso hemos hecho todo eso. En Y 48, vamos a copiar esto. 48,143 y en Y 19, en X, perdón, 257. Listo. Ahora, la línea neutra 3. La línea neutra 3 se intersecta en X en menos 20, ¿no? Menos 20. La base medios, pero negativo. Y nunca se va a intersectar con el eje Y. Entonces, infinito. La línea neutra 4 no va a intersectar con el eje X, infinito, pero sí con el eje Y. Pero se intersecta en coordenada negativa en Y, que sería menos 17,857. ¿Listo? La línea neutra en 5 intersecta el eje X en la base media positivo, pero nunca el eje Y. Infinito. Y por último, la línea neutra en 6. La línea neutra 6. En Y va a ser la misma intersección que el eje neutro 2. El eje neutro 2 o la línea neutra 2 en Y tiene 41. Va a ser el mismo, hemos dicho, 143. Y en X va a ser lo mismo, ¿no es cierto? La figura es simétrica respecto del eje.
Entonces tendría que hacer lo mismo, solo que con el signo cambiado, va a ser positivo esta vez. Entonces 19,257. Entonces fácilmente introducimos todos estos datos a esta fórmula. Vamos a hallar para el eje, a la línea neutra 1 en Y. No sé si me va a entrar. A 1 sobre área. 1120, nos salió 1120. Negativo, por favor, aquí es 1120. Y eso, multiplicado por la inercia en X. Ok, nos ha salido que la inercia en XY nos ha salido 0. Entonces esto es 0. La inercia en X, en cambio, es todo este valor. Vamos a ver. Ok. La inercia en X es 194.750,76. Y eso está dividido por la intersección en la línea neutra con el eje. ¿Cuánto nos ha salido? 28,143. Entonces eso lo ponemos en la calculadora, menos 1 sobre 1120, y eso multiplicado 24.750,476 dividido entre 28,140,43. Eso nos sale de menos 6,179. Entonces ponemos eso acá. La excentricidad en X va a ser igual, lo menos 1 sobre área, 1120, pero esta vez en Y es mismo la inercia, perdón, la excentricidad en X es la inercia en Y. Inercia en Y nos salió ese valor, a ver, ¿dónde está? $95,533,333 dividido entre ¿qué? Entre la intersección en X de la línea en el eje. Infinito. No sale infinito. Entonces, sabemos que un número dividido entre infinito, un número grande, significa que es igual a 0, ¿no? Todo esto es 0, entonces, por ende, la excentricidad en 1 de la línea o del punto 1 de X es igual a 0. Un número grande dividido entre un número, perdón, un número dividido entre un número muy grande es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos 0. Progresivamente, así es para todos los puntos. Las inercias y el área, este signo negativo igual se pone, se son constantes en esta fórmula y directamente reemplazamos, lo único que reemplazamos son estas coordenadas. Entonces, de manera igual que el punto 1, vamos a hacer para los demás puntos. Y acá ya hallé yo resultados
apurarnos, esto sale 3.612, acá 4.431, 0. Si nos damos cuenta, cualquier coordenada que tenga infinito nos va a salir 0. Su extensidad, 0. 4.267, 9.738, 0, 0, menos 4.267, menos 612 y menos 4.431. Muy bien. Entonces ya tenemos las ubicaciones de los puntos que van a formar estas líneas neutras. Ubicación de las fuerzas. Entonces lo que queda es graficar. Graficar. Ustedes lo pueden hacer más fácil a escala, ¿no es cierto? Las dimensiones y todo eso, todo aquello. Graficamos el núcleo central. Entonces, nuevamente, ya no necesitamos trazar las líneas neutras, simplemente estos puntos. Cada coordenada que hemos hallado en X y en Y es un primer punto, 0 en X, menos 6.71 en Y. Y, ¿no es cierto? Había que el punto de aplicación para que esta línea neutra 1 se ubique ahí, siempre va a ser al lado opuesto, o aquí en esta sección cuadrada. Si por nuestra línea neutra acá, el punto va a estar al lado contrario. Acá. Si ponemos nuestra línea neutra en este lugar, el punto va a estar real. Entonces vamos a eso. La línea neutra 1 estaba en este sentido, ¿no? Aquí está. Y vamos a ver su punto de aplicación. 0 en X y menos 6.176 en Y. Tiene sentido, ¿no? 0 en X y menos 6. Esto es acá, esto es 17. Entonces, menos 6 va a estar más o menos acá debajo de este 16, menos 10. O acá más o menos. El punto 1. El punto 2, menos 3 o 4.41 en X y menos 3 en Y. Acá esto es la totalidad de 8, entonces 4 va a estar dentro de la sección. Por ejemplo, el núcleo central nos tiene, siempre va a estar dentro de la sección, puede algunas veces se salga, ¿ok? Así que no se asusten de esa partecita. En X, 4.431 está más o menos a la mitad de esto, ¿no? Ahí. Y menos 3.612, ¿no? La diferencia entre 17 y 16, 1, entonces está más o menos acá abajo de ahí, de esta línea. Entonces hay la aplicación de la fuerza 2. Del tercer punto, de la línea neutra 3. En Y 4.444. 0 en Y y 4 en X. 0 en Y y 4 en X, casi a la misma altura del punto 2, ¿no? Del punto 4, 0 en X y 9.7 en Y. Vamos a hacer ahí. 0 en X y 9.07 en Y. Del punto 5, y si se dan cuenta, esta figura es simétrica, por ende su núcleo
igual va a ser simétrico. Y ahí está. Entonces agarramos, ya tenemos 6 puntitos. Aquí está de la línea neutra 5 y de la línea neutra 6. Teníamos 6 líneas neutras. Entonces agarramos línea y unimos estos 6 puntos. Y todo eso es el neutro de la sección. ¿Alguna pregunta? Auxilio, un favor. De central. Adelante, Jonathan. En la parte de donde ha calculado LN, ¿podría mostrarme, por favor? Ya, gracias, solamente quería ver eso. Listo, de nada, Jonathan. Muy bien. Solo hemos hecho un artificio matemático para saber la intersección de la línea neutra 2 con los ejes, ¿no? De las demás líneas ha sido fácil porque solo se intersectaba con uno y con el otro eje no. Y ahí está el núcleo central de esta sección. No es nada fácil, no es nada difícil, ¿no? Acá vuelvo a recalcar que no importa si los ejes no son centroidales ni principales. Esta fórmula ya viene integrada para que directamente ingresen acá el dato de la inercia en XY, en caso de que no sea cero. Si no es cero, significa que no es principal, ¿no es cierto? Entonces, acá ingresan y ya les va a salir las excentricidades para el núcleo central. ¿Está? No es nada difícil, eso es lo que tenían que hacer en su práctica, no sé si lo habrán hecho así. Muy bien, entonces